Nos acompaña aquí en el estudio Miguel Enrique Calderón Quevedo, él es el coordinador general, como usted sabe, del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Miguel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buen día, Luis Alberto, muchas gracias por recibirnos aquí en tu auditorio y aprovecho para felicitarte por el primer aniversario. No, muchas gracias. Ahí vamos, Ahí vamos. La segunda temporada. Genial, sí. Qué gusto saludarles, pues sabemos que ustedes se preocupan y se ocupan por lo que está ocurriendo en Sinaloa en materia de inseguridad y pues tienen justamente, me decías, un análisis, una evaluación de cómo va Sinaloa, que le han denominado Ciudadanos Evaluando. Sí, los Luis Alberto, principales delitos, ¿no? Justamente estamos dando a conocer un documento que hace un corte de caja a diciembre de 2021. Diciembre. Que es básicamente el inicio del nuevo gobierno y un poco la entrega de la administración estatal que encabezó Quirino Ordaz Coppel. Y ahí hacemos un corte de cómo vamos y de alguna manera las tendencias que se registran a esa fecha son tendencias un poco que obedecen todavía a estos primeros 6 meses del 2022, en donde destacamos qué es lo que pasa, cuáles son los temas en los que vamos mejorando y cuáles son los temas en los que debemos seguir trabajando. Por ejemplo, aparecen ahí como temas en los cuales estamos muy lejos de ser los primeros lugares en cosas negativas. El robo a casa, por ejemplo, el robo a casa, habitación no pinta, somos la cuarta tasa menos negativa de todo el país. En homicidio doloso se confirma una tendencia a la baja, pero en contraste tenemos que ya en 2021 eran más muertes por siniestros viales que por arma de fuego, por ejemplo, como un dato negativo. ¿Cuántos delitos o cuáles delitos son los que están estudiando, analizando? Aquí son 10 delitos. 10 delitos. 10 delitos, desde feminicidio, que es un tema que a raíz del evento de Choice, ¿no? Y de otros tantos, pues han venido a tener mucha relevancia, mucha resonancia pública. Por ejemplo, en ese delito en particular, registramos el año pasado 42 denuncias, siendo Sinaloa el tercer estado con la tasa más alta en todo el país, solamente después de Sonora y Quintana Roo. Y bueno, un dato en feminicidio, esto para ponerlo en contexto, más o menos representa en Chile, que es un país sudamericano donde hay casi 20 millones de habitantes, tuvieron 44 denuncias por homicidio en todo el país, y en Sinaloa, donde tenemos 3 millones de habitantes, pues tenemos 42. Quiere decir que hay un problema. Es un delito preocupante. Y este año, pues lamentablemente también se siguen presentando. Lamentablemente, sí. Vemos que este nuevo gobierno ha atendido con mucha sensibilidad los casos de violencia contra las mujeres, en particular el tema del feminicidio, y ha creado una nueva secretaría al frente de la doctora Tere Guerra. Hay algunas políticas públicas que se han implementado, pero también estamos muy conscientes que el impacto positivo de esas políticas no va a ser de inmediato. Entonces, pues también... Y también están, me decías, revisando el homicidio doloso. ¿Cómo va Sinaloa en ese rubro? En Sinaloa en ese rubro, al año pasado tuvimos casi 700 denuncias, 692 en particular. Fuimos también, como lo mencionaba también en feminicidio, fuimos el tercer lugar a nivel nacional con la tasa más alta, ahí solamente después de Quintana Roo y Oaxaca. En homicidio doloso. En muerte por accidente, perdón, estaba confundiendo. En culposo, entonces. En muerte por accidente. En culposo, entonces, en tercer lugar. En tercer lugar a nivel nacional, con casi 700 denuncias, 692 en particular. Y curiosamente, un dato mucho más alto que el homicidio doloso, ahora sí comparándolo. O sea, pero ya estamos ya en los culposos. La mayoría involucran automóviles, o sí, alcohol, o ¿qué han encontrado en esa imprudencia? El 100% de los casos son siniestros viales, son accidentes, y justamente el día de ayer, en su informe semanal, el gobernador hablaba de su opinión al respecto del alcoholímetro, por ejemplo. Sí. Nosotros también creemos que debe haber innovación en la implementación de las medidas, y que deben ser medidas más integrales, por ejemplo, que no solamente incluyan pues la sanción que el bando de policía contempla, sino también desde la emisión de la propia licencia para conducir, que en muchos lugares del mundo son requisitos altamente rígidos, sí, y aquí en lugares como Sinaloa son muy, muy flexibles.
Alguien decía que hasta si se presenta alguien con debilidad visual podría calificar para que le den una licencia de conducir, lamentablemente, pero también cultura vial y también infraestructura, es decir, cómo están nuestros semáforos, cómo están nuestros cruceros seguros, el cruce de cebra, muchas de estas cosas que al final de cuentas terminan siendo una causal para que haya una muerte por un siniestro vial. Y hacemos la diferenciación entre siniestro vial y accidente vial, porque el accidente no se puede prevenir, sucedió y ahí se cayó la taza y nadie tiene la culpa. Cuando le cambiamos el adjetivo por, en lugar de accidente, por siniestro, pues ahí tenemos la premisa de que sí podemos prevenir y que es un tema de todos, ¿no? Y está muy fuerte, ¿no? Pues es que mira, ese tan sencillo y tan complejo como que en Culiacán se pone el rojo y mucha gente sigue pasando, ¿no? El cruce. Y en Los Mochis está el amarillo y mucha gente hace alto. A mí me pararon en un semáforo recientemente en Los Mochis porque se iba poniendo el amarillo y se supone que uno puede pasar con precaución, ¿no? Pero en Los Mochis no. Totalmente. Y aquí está el rojo y sigues pasando. Mucha gente sigue pasando, ¿no? Con la cultura. Entonces, y aquí se pone el verde y tú te quedas esperando, volteas todavía, ¿no? O sea, y por eso hay accidentes también, lamentablemente. Totalmente. Y lo comparaba yo con otros lugares del país, pero efectivamente, hasta dentro del mismo estado hay diferencias en la forma en que manejamos, qué tan agresivamente manejamos, Mochi se maneja a 40, aquí hay zonas como el José Limón, que hay personas que circulan 80 o hasta 90 o quizás hasta 100 si te descuidas, ¿no? En un tramo. Inclusive en la implementación de una política pública. Desde el gobierno es interesante cómo lo asumen los vecinos. Recuerdo cuando hicieron esta zona 30 en Los Mochis. Justamente en el centro. No hubo mucha polémica pública, pero aquí queremos en alguna avenida de hacer Culiacán, una zona peatonal. Y sí hay polémica pública, sí hay reclamos, sí hay inconformidades, y eso tiene que ver con la cultura, como bien lo decías. Pero entonces, profundizando, sí se puede hacer algo como ciudadanos, pero sí pueden hacer más las autoridades para evitar los homicidios, que baje el homicidio culposo. Sin duda, es un tema en el cual creo que tiene un espacio la academia, con sus estudios, en la que tienen un espacio los medios de comunicación como ustedes, que nos ayudan a difundir las mejores prácticas, y por supuesto la autoridad como quienes nos mandatan las políticas públicas, pero el usuario de la vía también, porque bueno, a pesar de que hay autorizadas nuevas leyes que hablan de que el vehículo no es el rey de la vía pública, sino más bien el peatón, pues hace falta adaptar ese tema, no solamente en la cultura del usuario, sino también en cómo la autoridad va adaptando esa decisión. Efectivamente. Nada más en resumen se puede hacer algo en hacer más rigurosa la entrega de licencia. El otro tema pues es la señalización, la cultura vial, y me dio la impresión que está de acuerdo con los alcoholímetros. Entonces. Estamos de acuerdo con los alcoholímetros, con ese enfoque que el gobernador ha marcado. Me parece, y nosotros de manera general analizamos justamente ayer en una reunión con los demás consejeros, de que hacer lo mismo de hace 5 o 10 años no es exactamente la solución, sino más bien adaptar parte de lo que es positivo con otro enfoque. Y nos parece que este enfoque no recaudatorio puede tener un resultado positivo. Atender este tema como un tema de salud también es interesantísimo, como en lugar de retener al conductor que no está en estado para conducir, orientarlo, guiarlo en lugar de llevarlo a barandilla, pues sería también un tema a valorar, a debatir entre las diferentes autoridades. Y entendemos, por ejemplo, que en la Secretaría del Bienestar se ha instalado y se está trabajando junto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Dionel Rincón, en una mesa en donde están analizando este tema y donde se están viendo las diferentes alternativas. Y bueno, pues yo haría un llamado, aprovechando esta disposición del gobernador, a que este tema del nuevo enfoque del alcoholímetro sea comentado, platicado, dialogado, valorado. Ojalá que sí, porque pues ya estamos viendo las cifras, ¿no? Sinaloa, 2021, tercer lugar en muertes por accidentes. Tercer lugar en muertes por accidentes viales, y hubo más muertos por este motivo que por homicidio doloso, que es el asesinato. Y la tendencia para estos primeros 6 meses de 2022 sigue siendo la misma. Nos mantenemos. ¿Y en asesinato cómo estamos? En homicidio doloso, ahí tenemos se confirma la tendencia positiva de ir mejorando. Tuvimos
601 denuncias en 2021. Esto nos coloca a nivel nacional en el lugar número 20. En el 20. En el 20, siendo que solamente hace una década volteamos atrás y estamos en los primeros lugares en el tema. Hemos abandonado esos primeros lugares. Se redujo de 2020 a 2021 un 23% este tipo de denuncias, y es el tercer año consecutivo en el que la tendencia es a la baja. 1.3 de este volumen de homicidios sucedió contra mujeres, que no fue calificado en el fenotipo del feminicidio. Y bueno, tenemos, comparado con otros lugares del país, en Baja California, en Colima y en Zacatecas, por ejemplo, están mucho peor de lo que estamos nosotros acá en Sinaloa. Y bueno, esto se debe seguramente a la coordinación, al buen trabajo que hacen desde las corporaciones policíacas, y nosotros hacemos ese llamado a que siga esa coordinación, a que siga ese buen trabajo, porque creemos que si seguimos esta tendencia, Culiacán en particular, que es la única ciudad del estado de Sinaloa que está en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, puede estar saliendo ya en el siguiente año. Ojalá. Ojalá que sí, pues son muchos años, ¿no?, de espera. De estar ahí, sí, llegamos a estar en el número 11, y este último registro estamos en el número 43, y bueno, si seguimos esa tendencia, como reiteraba hace un momento, pues estaremos saliendo de esa penosa lista que nos coloca, que nos trae algún otro tipo de problemas, como el warning del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otras cosas, como inhibir la inversión. Pero como Estado ya estamos en el 20 nacional. Como Estado tenemos muchos mejores números que como ciudad. ¿Y los primeros lugares quiénes están? En los primeros lugares está Baja California, Colima y Zacatecas, que representan las tasas más altas de homicidios por habitantes. Tremendo. Y bueno, y si volteamos a Guanajuato, el mismo Jalisco, ¿no?, que ha crecido en inseguridad. Y veo que también hicieron un apartado en el tema de violencia familiar y violación. Poco nos detenemos en el delito de violación, pero lamentablemente es un delito que ahí está, muchas veces relacionado con familiares, ¿no?, lamentablemente en Sinaloa, al igual que la violencia, obviamente, por la familiar, ¿no? Sí, son delitos que se dan de la banqueta hacia adentro, ¿no? Sí. Hacia la vivienda, el hogar, al interior de la familia, lamentablemente. Y tuvimos, en el caso de la violación, 307 denuncias el año pasado. Y se da en un contexto de confianza, dejas a tu ser querido a cargo del tío, a cargo del hermano, a cargo de gente de confianza, y lamentablemente suceden. En este caso en particular, 9 de cada 10 casos se dio en contra de las mujeres, lamentablemente, y el incremento que se nos dio entre un año y otro fue del 45%, lo que hizo necesario a activar un foco de alerta, porque una gran cantidad de las víctimas tienen 18 años o menos. ¿No? De todo este total, 182 de las víctimas fueron menores de edad, lo que representa casi el 60%. Debe haber, además de que más incidencia, más gente denunciando, entonces. Sin duda, más gente denunciando, lo que representa un reto para instituciones como el CIPINA, por ejemplo, que es el Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas y Niños y Adolescentes, y que tiene un protocolo de atención y que tiene toda una política pública para este tema, pues para ellos en particular representa un gran reto, una gran oportunidad para ir abatiendo la impunidad, porque aquí también, a comparación con los demás delitos, tenemos más del 90% de impunidad. Y revisando, fíjate, Luis Alberto, este tema de la impunidad, porque en todos los casos nos parecen porcentajes altos. Revisaba el de robo de vehículo, por ejemplo, un poco pasándome a otro delito, y revisaba que el 98% aparece como carpetas en condiciones de impunidad. Sin embargo, la mayoría. Sin embargo, el 18% de los vehículos se recupera. Esto quiere decir entonces que hay un dato entre... Lo que pasa es que los abandonan, yo creo, en muchos de los casos. ¿no? Y quizás también por desidia, me decía un compañero que fue policía, ya una vez que recuperas tu carro no vas a cerrar la carpeta.
y esas personas luego tienen problemas porque los detienen. Pero denuncias sí hay, ¿no? Denuncias sí hay. El problema es que sí hay impunidad. La impunidad aparece como un dato alto cuando quizás no sea tan alto. Por supuesto, arriba del 80% es alto. Habría que revisar ese en el espacio, diálogo, ¿no?, que queda. En el diálogo con la Fiscalía estamos viendo ese tema para ponerle un zoom más a detalle a estos temas y ver, porque sí, en el tema de la impunidad hay que decirlo. Tenemos la impresión de que en la fiscal tenemos una buena funcionaria pública, sin embargo, al día de hoy, los porcentajes de impunidad siguen siendo muy, muy altos. Y comparado con otros estados, ¿cómo está Sinaloa en robo de vehículo? En robo de vehículos hemos estado mejorando, sin embargo seguimos teniendo problemas. Tuvimos el año pasado más de 3.600 denuncias, lo que nos ubicó en el lugar número 21 en todo el país. En todo el país. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dice, carísimo los seguros, dice que Sinaloa es el número 1, ¿no? Entonces hay como hay una discrepancia ahí también. Contrastantes, porque seguramente si uno analiza el precio por el seguro de vehículos, pues te podrás encontrar que Sinaloa es una de las tarifas más caras en todo el país. Y han subido constantemente, Así ¿no? es. Y antes había personas que tenían domicilio en Los Mochis o en Mazatlán e intentaba asegurar, pero ya nos midieron estatalmente la mayoría de las aseguradoras. Así es, totalmente. Y hay quienes se iban a Durango y a Sonora a registrar. O a Jalisco. A Jalisco por el tema del costo del tema del vehículo. Y ahí es donde te decía que había una discrepancia entre el 99% de impunidad, pero el 18% de unidades recuperadas, ¿no? Entonces aquí hay un tema, como también acá en el tema del número de denuncias y cómo nos tiene la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y veo que la mayoría de las víctimas somos los hombres. En este caso casi el 80% de ese delito. Sí, y otro tema interesantísimo es que en muchos de los casos el robo es con violencia y en muchos de los casos de todos los delitos aparece el arma de fuego. Y es bien interesante porque a nivel nacional no necesariamente suceden por ejemplo, el robo a banco, el robo a vehículo, no necesariamente aparece arma de fuego. Eso quiere decir entonces que en Sinaloa hay un grave problema de armamentismo. Tremendo. ¿Y en qué municipios son los donde se presentan más delitos de este tipo en Sinaloa? En el caso del robo de vehículo, los porcentajes más altos aparecen en Culiacán, en la zona centro, curiosamente en Mocorito y en El Rosario. Y El Rosario. O sea, ahí no va por tamaño de ciudad, Los Mochis, Mazatlán, sí, ahí están Culiacán, Mocorito y Rosario. Es donde están las tasas más altas, es decir, número de habitantes por casos ocurridos. Sin embargo, por cantidad de denuncias, tenemos Culiacán, Mazatlán y Ahome porque son las más densamente pobladas y donde más automóviles hay, ¿no? La mayoría es despojo, entonces. La mayoría es despojo, robo. Ya no se toman la molestia de abrir el carro y llevárselo estacionado, entonces. Ya no. Lamentablemente. Tremendamente. Y pues están también midiendo robo a comercio, robo a casa habitación, el tema de los bancos. ¿Cómo estamos en robo a comercio? En robo a comercio tenemos 1.332 denuncias para el año pasado, el año de estudio. Ahí ocupamos el lugar número 15 a nivel nacional. Sin embargo, es alarmante porque de un año a otro, de 2020 a 2021, incrementamos 50% esa incidencia. Eso quiere decir que algo sucede. Y aquí, en este caso en particular, 9 de cada 10 casos se dan con arma de fuego, es decir, con violencia. Y además, casi el 95% de los casos de robo a comercio está en categoría de impunidad. La mayoría es impunidad. No se han resuelto los casos. Pero sí presentan denuncias. Sí presentan denuncias. Entonces, la mayoría de los casos ocurren en Culiacán. De las 1.300 denuncias, prácticamente 1.050 están radicadas en Culiacán y el resto diseminadas en el resto del estado. ¿Y dónde pueden encontrar esta información si los ciudadanos sinaloenses están interesados en profundizar justamente en la incidencia delictiva que está midiendo el Consejo Estatal de Seguridad Pública? Es un documento muy consultado por académicos, por medios de comunicación y puede ser también por vecinos ciudadanos de a pie. En nuestra página y en nuestras redes sociales, que es coordinacionciudadana.org.mx, nuestra página web, y Coordinación Ciudadana del CESP en redes sociales, YouTube, Facebook y demás. Muy bien, y yo estoy accediendo aquí a Coordinación General CESP, que es Consejo Estatal de Seguridad Pública.org.mx, Coordinación General CESP,
.org.mx, ahí puede encontrar este documento. De hecho, pues ahí estaba yo dándole seguimiento justamente. Es un documento público y que puede pues ayudar a saber cómo estamos justamente en Sinaloa, y esperemos pues que como ciudadanos y como consulta sea de utilidad, como iniciativa privada, pero pues que también sea de utilidad para las autoridades para cambiar de estrategia, ¿no? Justamente. Sin duda. Y observar las zonas donde tienen que esforzarse o cambiar el esquema. Meterle un poco de innovación social, de hacer las cosas diferentes, y creemos que el gobernador está abierto a eso. Ayer lo dijo con el tema del alcoholímetro, pero ese tema del alcoholímetro pues nos puede ser un buen ejemplo para el resto de los delitos. Muy bien, y hablamos de los otros indicadores en la próxima visita. Muchas gracias, Miguel, saludos a todo el equipo. A ti, Luis Alberto, gracias. Ahí tiene usted en esta mañana, es Miguel Enrique Calderón Quevedo, es el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. Vamos a una pausa, regresamos.